Muy buenas noches, la opinión y el debate han vuelto al canal Capital, el canal de todos ustedes. Esta noche tenemos un panel de lujo para debatir el tema de la semana, que es la corrupción, el mal que arruina a Colombia. Hemos invitado a la representante a la Cámara por Bogotá, por el Partido Alianza Verde, Angélica Lozano, que está de hecho recogiendo firmas para una consulta anticorrupción. Representante Angélica Lozano, bienvenida al canal Capital y a Opina Bogotá. Un gusto estar en este espacio que aporta tanto a la deliberación, que el ciudadano escuche voces y saque sus conclusiones. Y también está con nosotros el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Fernández. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Yesid, Erika. Un gusto estar acá y compartir con Angélica este espacio. Y como siempre, como dice Andrés, nos acompaña Erika Fontalvo en Opina Bogotá. Erika, listos para el debate de esta noche. Hola Yesid, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos los televidentes del Canal Capital y para todas las personas que nos ven en el resto del país, porque fíjese, ayer en ese primer ejercicio, cuando planteamos la radiografía de lo que está pasando en Colombia en torno a la corrupción, muchas personas nos escribieron desde distintas partes de Colombia advirtiendo fenómenos de corrupción en sus distintas regiones. Y lo decíamos bien, atendiendo una serie de estudios internacionales del Fondo Monetario Internacional, de Transparencia por Colombia, 50 billones de pesos se pierden al año en el país por hechos de corrupción que no son exclusivos del sector privado ni del sector público. Ambos están verdaderamente alcanzados por estos fenómenos de corrupción y en al menos el 80% de los contratos que actualmente se están en el país manejando hay riesgo de corrupción. Son cifras alarmantes que nos deben llamar la atención frente a este hecho. La cultura de la ilegalidad, Yesid, que hace carrera en Colombia. Así es, empecemos, entremos en materia. Y la primera pregunta para ambos es, y le doy la palabra a la representante Angélica Lozano, es, ya el diagnóstico, representante, está hecho desde hace muchos años en Colombia, ya está clara la magnitud del problema. La pregunta que todos se hacen es, cada vez que pasa un escándalo de corrupción parece ser que el uno tapa al otro, y la gente se pregunta es, ¿qué vamos a hacer para ponerle freno a este tema en Colombia? ¿Qué propone usted? Pues lo primero, siempre habrá un rol individual. La lucha contra la corrupción empieza en la casa y empieza por cada uno. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, la alta permisividad o que sea bien visto, por ejemplo, evadir impuestos. Eso, colarse en Transmilenio, Angélica. Y eso empieza por uno. Si antes de los nulos y no sé qué, bueno, el pedacito que a cada persona le corresponde es una transformación individual, pensar en el otro y en los efectos. El año pasado yo presenté un proyecto sobre evasión fiscal, porque Colombia era uno de los 10 países del mundo donde no era delito robarse los impuestos. Y me sorprendió, yo di una entrevista en radio y al colgar llegó la avalancha por redes sociales. Y era dándole la razón a la evasión de impuestos. Entonces esto, lo primero es individual, personal, uno a uno, no importa en el rol que uno esté, si es odontólogo, tendero o político, pues el rol individual en serio contra la corrupción. Y ya vamos a lo colectivo. Justicia, sin lugar a duda, mientras no logremos que la justicia opere, que le podamos quitar la plata que se roban los que se favorecen de la contratación turbia, tanto en el sector público como el privado. Usted lo dijo, miren, de Inverbolsa, señores súper de cuello blanco y elegantísimos, y se robaron un montón de plata. 340.000 millones de pesos. Exacto, entonces, ¿dónde está la justicia? Cuando paguen con su propio patrimonio, cuando les quiten hasta los muebles de la casa, van a pensar dos veces, y eso implica afinar mecanismos ante el testaferrato, ante esa evasión sofisticada, porque el crimen es realmente organizado y sofisticado, tener esas cuentas en el exterior, lavar la plata aquí con negocios. Entonces, digamos, es inteligencia, es justicia. Ya a nivel político está sobrediagnosticado. Nosotros estamos animando la consulta anticorrupción, que quedan pocos días. Hasta este domingo los colombianos pueden imprimir su planilla en vencealcorrupto.com y bajarla y coger las firmas de su familia, la gente con la que se queja, y son medidas elementales de sentido común que rigen en el mundo entero, pero aquí no se ha podido. Y es, por ejemplo, quitar los privilegios. Cuando un ciudadano se roba un carro, va a dar a la picota. Samuel Moreno se robó 2 billones de pesos con B, vive en el club de la policía, en Carabineros. Además, ofensivo con las escuelas militares de nuestros policías
que para que van a vivir allá en Pones. Pone dientes, le quita la mermelada, que es una plata sin fondo que Andrés sabe mucho de por dónde la desvían. Le quita eso a la mermelada, la contratación dirigida para que sea a dedo, que se burla las licitaciones amañadas de uno, nos pone a rendir cuentas a todos los de elección popular, no solo congresistas, de concejal a presidente. Pero uno se pregunta, doctor Andrés Hernández, si realmente este tema ya está sobrediagnosticado en el país, si hay leyes, si hay estatutos, anticorrupción, si tenemos reforma a las leyes que buscan penalizar cada vez más y perseguir todo este tipo de delitos, ¿por qué seguimos descubriendo y cada vez más hechos verdaderamente alarmantes de corrupción que lo que dejó al descubierto el caso del exfiscal anticorrupción demuestra que ya la sal se corrompió? Lastimosamente, lo que estamos viendo en términos de escándalos de corrupción nos lleva a unos niveles de indignación impresionantes y nosotros creemos de Transparencia por Colombia que ahí hay una oportunidad para aprovechar como sociedad. De acuerdo en que tenemos muchos estudios, muchas leyes, no quiere decir que son las leyes perfectas, por supuesto hay muchas cosas que todavía tenemos que arreglar en nuestra normatividad, pero creo que esto es una decisión de sociedad. Esto es una sociedad en la cual hemos sido permisivos con muchos comportamientos, en la cual justificamos nuestro incursión en prácticas de corrupción porque X funcionario político roba o porque en el sector privado estamos viendo que hay unas malas prácticas. Entonces, esta indignación la necesitamos transformar realmente en una decisión de rechazo social, además del jurídico, a la corrupción. ¿Pero las leyes que existen sirven o no sirven? Por supuesto que sirven, pero necesitamos todavía hacerle varios ajustes. Por ejemplo, en Colombia no tenemos una ley de protección a denunciantes. Entonces no podemos salir a decirle a la gente, por favor denuncie los casos de corrupción que usted está viendo, cuando detrás de esto hay un riesgo grande de perder su trabajo, de tener amenazas a su familia y simplemente pues mejor me quedo callado para que no pase nada. Hay un tema grande que tenemos que resolver todavía y que pasa por un problema de vacío en nuestra legislación, pero que también, por ejemplo, tiene una contraprestación social. Entonces, hemos por muchos años dicho que aquí el malo es el sapo. Un momentico, eso lo tenemos que empezar a cambiar. Sapear casos de corrupción, poder divulgar las cosas que están mal y poder llegar a sanciones efectivas es algo que nos tenemos que comprometer seriamente como sociedad. Bueno, a esta hora con el hashtag Opina Bogotá, la gente está dejando sus opiniones en las redes sociales. Transmitimos este programa por todas las plataformas digitales, por Facebook Live, estamos en Twitter a esta hora en vivo por Periscope y por la señal abierta del canal Capital. Erika, vamos a las redes sociales, ¿qué está opinando la gente? Y tenemos ya una primera opinión a esta hora. Ahí está. Aquí está. Ana Vázquez, políticos gastan fortunas en campaña, consideran que es su dicho, que es su derecho a recuperar la vía corrupción, es su manera de inversión. Representante Angélica Lozano, usted ha sido alcaldesa local, usted se ha hecho elegir concejal, se ha hecho elegir representante a la Cámara y ahora lidera una consulta anticorrupción. Usted conoce muy bien el entramado político y esa opinión de Ana Vázquez cae como anillo al dedo porque es el ejemplo de cómo algunos políticos ven la política como un negocio. Yo llego al consejo y recupero lo que invertí en la campaña. Y preparó la campaña para ir a la Exacto. Cámara de Representantes Todo y ahí un voy círculo subiendo. vicioso. ¿Cómo combatir eso? Pues eso tiene que ver con la lógica política del mérito. Ahorita tú decías que cuando la sal se corrompe y el ejemplo del fiscal Morales. Ese tal fiscal anticorrupción es una pieza, una ficha de Cambio Radical y del Centro Democrático. Lo iban a poner de personero de Bogotá a dedo, burlándose la ley de elección de personeros por concurso. Me cuenta una muy buena fuente que como no cuajó eso, de la Fiscalía iba a ser el próximo defensor del pueblo. Entonces aquí el tema es de la política, de la transparencia política y le invito a la ciudadanía que esculque. En todos los partidos hay gente buena y en todos los partidos hay gente que no es tan chévere. Pero ¿por qué nos cuesta tanto, Angélica, hacer control social? Porque es que ese es Porque el tema, hay lo mencionaba una muy bien el lógica, doctor Hernández, ¿no? hay Esa un- doble moral de que nos rasgamos las vestiduras frente a la corrupción, pero qué bueno ser amigo del que me va a acomodar ahí al hijo en el puesto. Diste en la pepa el clientelismo, la lógica de el doctor que llega a tal puesto y se lleva su camarilla y que le consiga puestos en tal ministerio, tal secretaría y no sé qué, rompe el mérito. Mientras unos se endeudan para estudiar y luego no consiguen puesto, otros por vía de la rosca política acceden al poder, pero no solo el puesto
impuestico. Es que los que hacen politiquería con los viejitos quieren al que maneja el tema de abuelos, de adulto mayor, para desde ahí meter contratación y empieza a desvirtuar la función pública. Le doy un ejemplo sobre financiación que decía la señora Ana Vázquez. Conseguir financiación para una consulta, para una iniciativa popular como esta o la de prisión perpetua de los niños es súper difícil, porque a los empresarios que donan no les dan beneficio tributario, en cambio a los que donan una campaña sí. Entonces mire la perversión. ¿Cómo hizo usted para financiar, por ejemplo, esta recolección de firmas? Le ¿Cómo le pedimos tocó? plata a empresarios y nosotros entregaremos nuestra rendición de cuentas la otra semana. Manuelita, Leche Alquería, grandes empresarios que dicen, mire, este país estamos mamados de la corrupción, es un país rico, pues se pierde mucha plata, nos donaron. Pero lo que quiero mostrar es eso, no les dan beneficio tributario. Entonces es más fácil conseguir plata, que es difícil para un candidato, que para una iniciativa sin color, que nos une, seamos de derecha o de izquierda. Mire, la hija de Gilma Jiménez que está recogiendo firmas para la prisión perpetua también de violadores, en las mismas. Porque entonces no hay personería jurídica. Esto no es de una ONG fulana o de un partido sutano que pueda dar descuentos. Sí. Entonces mira que las mismas normas, Andrés, la hemos descubierto haciendo esto, son perversas porque es más fácil inviertan un político que luego le rente un contrato o quién sabe qué favor en lugar de esto. Aunque también, por supuesto, se necesita financiación de las campañas por encima de la mesa clara. Por eso hacer claro, hacer público los conflictos de interés. Si yo le recibo plata a la empresa X, ¿es para ir a buscarles una exención tributaria? O al contrario, por el interés público y esa empresa financia. Usted tiene criterio, vaya a vote, así sea en contra. Le doy una cuña. Un canal de televisión que hace parte de un conglomerado con azúcar, a mí me dio 20 millones de pesos en cuñas de radio en la campaña. Pues nada, votamos en contra y creemos que en Colombia sí los azucareros tienen que pagar las bebidas azucaradas y demás un impuesto. Entonces, digamos, todo por encima de la mesa se puede controlar. Mire, aquí hay una opinión también de Armando, @pensando22, muy en la línea de lo que estamos conversando, y es decir, la corrupción se empieza a combatir el día que se vote bien. Si no cambia el voto, la corrupción sigue. Usted es el directo responsable, porque es que esa es la otra, doctor Hernández. Decimos, los políticos tienen la culpa, los políticos son los corruptos y demás, pero nunca nos hacemos un examen de conciencia, es decir, ¿por quién estamos votando? ¿Estamos vendiendo nuestro voto, por ejemplo, en los procesos electorales o a cambio precisamente de lo que nos hablaba Angélica, que nos acomoden a un familiar en un puesto? Ese punto es fundamental. A mí me gusta preguntarle a la gente, bueno, ¿usted se acuerda por quién votó? ¿Cuál fue la última vez que votó? Y muchas veces la respuesta es silencio. Ese punto definitivamente es el que nos puede ayudar a avanzar en un cambio mucho más estructural en nuestro país en materia de lucha contra la corrupción. Pero quiero volver rápidamente sobre el tema de financiamiento de campañas, porque creemos desde Transparencia por Colombia desde hace muchos años que es una de las puertas de entrada más importantes para la captura del Estado por parte de intereses corruptos y por lo tanto creemos que hay ahí todavía muchas reformas por hacer. El gran problema es que en este momento el que tiene la plata pone el gobernante, no el que vota adecuadamente pone su gobernante. Entonces, esto se vuelve una transacción, una expectativa de retorno que sabemos que se traduce claramente en contratos, en puestos, en entidades públicas. En intimidación, incluso en violencia en determinadas regiones del país donde van de la mano los corruptos con las organizaciones criminales y al margen de la ley. Porque existe esa relación también perversa entre grupos criminales, como lo acabas de mencionar, y políticos. Entonces, claro, tenemos que hacer el llamado a la ciudadanía que se vote cada vez más responsablemente. Es que su voto sí tiene mucho poder, pero al mismo tiempo tenemos que pedirle a los mismos candidatos, a los mismos partidos que sean responsables en los controles que tienen respecto a quienes los están financiando, suficientemente transparentes en poder decir, bueno, quién me dio la plata y por lo tanto a favor de quién gobierno, y un llamado también muy importante a quienes ejercen su derecho a financiar campañas, que es un derecho legítimo. Nadie está diciendo que financiar a su político de preferencia sea malo. Lo malo es que se haga por debajo de la mesa, lo malo es que se haga fuera de los registros oficiales de campaña y lo malo es que se haga esperando una expectativa de retorno. Nosotros tenemos una encuesta desde hace varios años que nos dice que aplicamos a empresarios y el 55% de esos empresarios creen que financiar campañas es una forma de soborno, es decir, que de esa manera voy a recibir una ayuda en contraprestación y es la forma de garantizar mi permanencia en el negocio. Por eso se ha hablado de la posibilidad de que se incremente el porcentaje de financiación estatal justo para combatir eso.
A esta hora vamos a escuchar dos opiniones de expertos que también entrevistamos en Opina Bogotá para que nos den luces sobre cómo combatir la corrupción. Se trata del profesor Andrés Molano, que es un politólogo de la Universidad del Rosario, y también de Mauricio Valencia, que es el vocero de la Red de Justicia Tributaria. A la hora de analizar el fenómeno de la corrupción, vale la pena hacer dos consideraciones iniciales. La primera tiene que ver con las causas de la corrupción. La corrupción florece por dos motivos fundamentales. Por un lado, los problemas en el diseño institucional, en la asignación de competencias, en el establecimiento de controles a la toma de decisiones, en la existencia o no de procedimientos claros, transparentes y adecuados para el proceso de toma de decisiones, la asignación de recursos públicos, la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía y el cumplimiento de los fines del Estado. Esos son problemas de diseño, de arquitectura, de reglamentación, de eficacia en la acción del Estado y también, de alguna manera, de la eficacia de la acción de la ciudadanía. Yo opino que la corrupción se ha convertido en una situación connatural del sistema de gobierno, que es un sistema caracterizado por una clase dirigente que no está preocupada por el desarrollo económico, social o científico del país, sino por sus intereses particulares. Y en ese sentido el Estado se ha convertido en una especie de intermediario de negocios particulares, de señalados negocios particulares, como se ha visto en muchos casos reconocidos, como el caso de Reficar, como la privatización de Isagen, como otros desfalcos en el caso de Saludcop. Y ese es un ejemplo, por ejemplo, de la salud, que es tan sensible para los ciudadanos. Es un ejemplo claro de cómo el Estado lo que hace no es preocuparse por el bienestar de la población y por el desarrollo del país, sino por lucrar a señalados grupos particulares. Bueno, a esta hora también la gente puede entrar y votar. Le hemos dado la posibilidad a los ciudadanos que se expresen a lo largo de este programa con una pregunta muy sencilla. ¿Qué propone usted para combatir la corrupción en Colombia? Pueden votar ya en www.conexioncapital.gov.co/opinabogotá y estas son las 4 opciones. Reformar la contratación pública, aumentar las penas para los corruptos, obligar a los políticos a rendir cuentas de manera detallada o limitar la permanencia en las corporaciones públicas, Erika. Veo aquí muchos de esos temas Están recogidos en la consulta. Sí, la consulta vence al corrupto. Y mire, aquí hay un mensaje de Sanación a Colombia que habla de roscas, dirigencias inescrupulosas, desgobiernos, impunidad, ollas podridas, anticorrupción debe ser ejemplo de vida, la rectitud del ciudadano. Y es que, Angélica, doctor Hernández, lo hemos visto y así en estos días, lo que se está descubriendo por parte de los magistrados del departamento del Meta, que verdaderamente indigna lo que estaban haciendo y tenían un entramado de corrupción en el interior de la justicia. Así es muy difícil también garantizar la confianza, Angélica, de los ciudadanos, precisamente en las instituciones, y forma parte de un proceso de golpear una y otra vez la institucionalidad en el país. ¿Cómo recuperar esa confianza? Entre otras cosas, lo mencionábamos ayer, Jessy, debe ser una de las banderas de los próximos candidatos presidenciales, porque bueno, el conflicto está pasando a un segundo plano cuando vemos qué es realmente lo que está afectando al país, este cáncer de la corrupción. Pues mire, no puede haber ninguna persona, ningún colombiano, por encopetado que sea, sin estar bajo el amparo de la ley. Mi mayor dolor en el Congreso estos años fue que logramos reformar la Comisión de Acusaciones. Logramos una reforma histórica porque que esa se conoce gente como tiene Comisión de Absoluciones. Tiene más de 140 años. Y logramos crear la Comisión de Aforados, que sacaba a todos los magistrados de todas las cortes, al fiscal le ponía un investigador real y un juez, porque el diseño institucional de esa entidad es para que no funcione. Cuando yo era chiquita, entre comillas, y vi el proceso 8000, yo dije, lo de Samper es obvio que hay pruebas, ¿por qué no funciona la Comisión de Acusaciones? Bueno, me metí a la Comisión de Acusaciones, está diseñada para la impunidad. Ningún presidente de Colombia, fiscal o magistrado, va a tener justicia. Y cuando vemos el ejemplo, si Perú puede, si Brasil puede, nosotros no somos de otro planeta.
se necesita un diseño institucional en esta institución, pero para eso es la voluntad política. Y esa comisión de acusaciones que logramos reformar y acabar, la tumbó la Corte Constitucional, la reforma la tumbó la Corte Constitucional. Y se necesita que la rama judicial también haga un análisis muy duro y severo, porque con todo el respeto, yo soy fan de la Corte Constitucional siempre, cuando me gustan o no los fallos, pero este es un error histórico el que cometieron. Miren, pues, Brasil o Perú, allá sí pueden, por importante que sean las personas, investigar y ser juzgados en derecho y con garantías. Ahí está preso ya. Pero acá hay impunidad. Sí. Fujimori, el más popular, pero aquí ¿Van está detrás de Toledo también? Sí. Toledo, Lula, pero aquí está diseñado para la impunidad y lo estamos viendo con el caso de Odebrecht, que está probado que los dos candidatos finalistas en el 2014, Santos y Zuluaga, recibieron financiación pública y podemos llorar los colombianos, pero a estos señores no les va a pasar nada. Entonces, usted toca el punto y por eso empezar por la justicia para los de arriba, que no, porque aquí está lo de Ruana, eso es un dicho popular, lamentablemente cierto. Nosotros perseveraremos, insistimos en esa comisión de aforados y claramente los presidentes tienen que tener justicia, pero ¿sabe quién fue el principal promotor de hundir esa reforma? El hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, en llave con Leonidas Bustos, el entonces presidente de la Corte. ¿Nos tapamos con la misma cobija? Nos tapamos con la misma cobija y la justicia para el ladrón. Allá el televidente que tiene un conocido que ha cometido un delito, para ese el peso de la ley, pero para los poderosos. Entonces el problema es cómo se accede al poder y cómo se ejerce, pero esa gran financiación, todos esos de las casas gratis, los que se lucraron vendiendo los materiales y construyendo las casas gratis, obvio que tienen candidatos, porque saben que llegando les vendrá más contratación, y así no se puede. Andrés, Transparencia por Colombia suele publicar informes periódicos del estado de la corrupción en Colombia y hacen recomendaciones. ¿Cuáles son las 3 principales recomendaciones que ustedes le han hecho al Estado colombiano para combatir mucho mejor este fenómeno de la corrupción? Esas recomendaciones están asociadas a dónde estamos viendo los principales riesgos de corrupción en la institucionalidad pública. Y hay 3 grandes elementos. En primer lugar, el tema de contratación. Seguimos viendo que alrededor del 74% de la contratación pública en el país se hace de manera directa. Eso significa que no estamos probablemente haciendo el mejor uso de los procesos competitivos, pero además que es probable que por ahí se cuelen empresas, intereses que realmente no están orientados a usar de la mejor manera los recursos públicos. En segundo lugar, creemos que hay un tema estructural que tenemos que resolver y es esto de la burocracia estatal. Cerca del 25% de los puestos en las instituciones públicas que hemos revisado en Transparencia por Colombia tienen un alto nivel de nómina de contratistas. Esto genera mucha incertidumbre, esto genera muchísima inestabilidad, pero además permite que puedas poner a las personas que quieres según la cabeza de turno, y ese botín, digamos, político, hasta que no lo resolvamos no vamos a poder tener un Estado suficientemente eficiente. Y quiero dar un tercer elemento relacionado con la información que se le está entregando al ciudadano, que sea de manera oportuna, que sea de manera de calidad, que se pueda utilizar para hacer control social. Vemos que esos espacios de rendición de cuentas donde esta información debe estar siendo utilizada siguen siendo muy deficientes, no solamente en la institucionalidad del Poder Ejecutivo, sino sobre todo también cuando nos acercamos a corporaciones públicas, cuando nos acercamos al Poder Judicial, los ciudadanos todavía no tenemos suficiente información para hacer control. Bueno, en Opina Bogotá también buscamos la opinión de la senadora Claudia López, que junto con Angélica Lozano están recogiendo las firmas de la consulta anticorrupción, y también escuchamos al profesor Hugo Fernando Guerrero, un docente investigador de la Universidad de La Salle que ha dedicado buena parte de sus investigaciones a este fenómeno. Esta consulta anticorrupción le impone a todos los consejos, asambleas, al Congreso de la República que maneje los recursos de los ciudadanos de manera transparente, no por debajo de la mesa, no con negociaciones a oscuras, no con mermelada, sino con audiencias públicas con la ciudadanía. Segundo, le impondría la obligación a todos los entes públicos de contratar usando pliegos tipo, es decir, pliegos que no se amañan, ¿no?, a las condiciones del contratista de turno ni al amigo de turno del que está contratando. Le impondría a toda la clase política límites en el ejercicio del poder. Parte de lo que corrompe a la gente es que se eternizan allá, se eternizan en el poder, máximo 3 periodos.
esta consulta anticorrupción va a quitar el beneficio de casa por cárcel, que el que la haga la pague de verdad. Los corruptos, nada de casa por cárcel, eso es una burla, nada de ir al club de la policía, nada de ir al club del ejército. Van a ir a la picota, que el castigo de verdad sea grande. Que los empresarios, así como los defendemos, les bajamos los impuestos, les protegemos su inversión porque son fundamentales para generar empleo. Pero los que no son empresarios sino corruptos, que con sobornos como Odebrecht compran contratos, lo que debemos hacer es cancelarles todos los contratos y no volverlos a contratar nunca, ¿no? De manera que la sanción de verdad sea importante, que sientan que se pueden ir a la quiebra si los cogemos con solo un contrato de corrupción. En el ámbito macro sucede exactamente lo mismo, pero allí también lo que pasa es que nos encontramos con un sistema político que avala este tipo de prácticas. Encontramos una cantidad de escándalos todos los días, procuradores, jueces, encontramos senadores, encontramos incluso presidentes cuestionados por temas de corrupción, pero la censura social que reciben es mínima. Aparte, están de una u otra manera cobijados por partidos políticos claramente débiles, pero que están claramente, tienen absolutamente controlado, cooptado el sistema político. Soluciones para esto, pues podemos encontrar en dos vías, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, por supuesto, el tema de la educación. La educación tiene que servir para construir un nuevo modelo de idea de la nación que de una u otra manera busque que la gente tenga identidad sobre lo público. Y en el ámbito macro, una reforma estructural del sistema político que permita que tengamos partidos políticos fuertes, que también impulse los procesos educativos y que por supuesto tenga la capacidad de controlar y de juzgar aquellos actos que de una u otra manera han hecho que entendamos a veces la corrupción como una cuestión connatural a la nuestra. Por primera vez, el índice de transparencia va a medir 34 entidades en la ciudad de Bogotá. Este es un avance, sirve que estas herramientas puedan aplicarse en nuestra ciudad, por ejemplo en Bogotá, porque medimos grandes instituciones del país, grandes entidades, Andrés y Angélica, pero en Bogotá también existen muchos casos de corrupción. Lo vemos, por ejemplo, con las alcaldías locales. Ayer una persona nos decía que por qué no acababan las alcaldías locales. Bueno, eso es un tema mucho más complejo, pero se ha demostrado que desafortunadamente son focos de corrupción. Medir, conocer eso, sí nos ayuda, o es más de lo mismo, más de diagnosticar un fenómeno del que ya conocemos sus terribles alcances. Andrés. Es fundamental, este es un paso que venimos tratando de dar desde hace muchos años. Hemos logrado una alianza muy importante con la veeduría distrital, con Pro Bogotá, con la Cámara de Comercio, y vamos a hacer esa medición de las 34 entidades del distrito, todas las secretarías, vamos a incluir algunas entidades especiales, vamos a incluir al Consejo de Bogotá. Sin duda nosotros creemos que esa medición se necesita en la medida en que todavía necesitamos conocer dónde están los riesgos de corrupción que pueden permanecer en una ciudad tan importante, que maneja tantos recursos y que tiene tanto peso en nuestro país. Además que no ha sido en lo absoluto blindada en el pasado en materia de corrupción, y sabemos que pues grandes de los escándalos que hemos visto en el país tienen que ver con la administración de las finanzas en nuestra ciudad. Entonces, lo que queremos con este esfuerzo, y creemos que va a ser muy importante, es poder en primer lugar tener una línea de base que nos permita conocer dónde están los riesgos de corrupción hoy en el distrito, en esas entidades, que podamos conocer más o menos hacia abril del próximo año, pero además volvernos a medir un tiempo después para saber realmente qué cambios y qué logros logramos hacer, y ahí poder además determinar dónde podemos enfocar nuestros esfuerzos para seguir protegiendo los recursos y las decisiones de nuestra ciudad. Representante. Yo celebro que vayan a medir todas las entidades del distrito, porque es fundamental para identificar esas fallas y aplicar los correctivos. Yo le digo una cosa paradójica, se lanzó la sala transparente de toda de vidrio del IDU y simultáneamente asignaron los estudios nuevos del metro en la Financiera Nacional con unos términos que no fueron públicos, con unos criterios de calificación que no se conocieron previamente. Entonces, digamos, la idea de las reglas y de los criterios es cumplirlo, pero es que ustedes lo pueden ver, el IDU hizo el show y asignaron los estudios actuales del metro de una forma no clara, opaca y complicada. Entonces yo celebro esto, las alcaldías locales se presta para muchos problemas y es cíclico, en el anterior, en los últimos 20 años. Entonces ahí hay cosas que pasan y también hay una realidad cívica de la ciudadanía controlando y vigilando.
Yo lo viví, por ejemplo, en Chapinero, con una ciudadanía fuerte, que es que usted mueve un vaso y ahí le llega la gente y exige y pide y controla y apoya y ayuda a que las cosas se hagan bien, porque también la gente tiene resueltas sus necesidades. Entonces, que no nos gusta el Transmilenio Séptima, hacían vaca y contrataban arquitectos que les analizaran técnicamente ese proyecto. Entonces, también hay unas virtudes, unos atributos que de pronto otra comunidad igual de preocupada por una obra en torno a Boyacá, a la Boyacá o a Usme, no tienen para hacer esa vaca. Entonces, también hay unas realidades sociales donde entidades como la Veeduría y ONGs como la de Transparencia por Colombia tienen mucho que aportar. Porque la veeduría, bueno, es del Estado. Y otro lío, las contralorías y personerías. Ya mejoramos con la personería electa por concurso de méritos. Y la señora que está actualmente se lo ganó, fue la que más puntos sacó, a diferencia del contralor, que fue de los más flojitos. Y se ve toda su vocación política como agente de cambio radical. Necesitamos lograr que los órganos de control no sean de extorsión ni para tapar. ¿Se acuerdan de Morales Rusi y de Rojas Birri? Pues le taparon todo a Samuel. Un órgano de control. Terminaron presos. Ahí están. No debe ser ni para tapar ni para perseguir, y eso implica quitar la elección del Consejo. En el Congreso logramos eliminar esa elección en la Contraloría, pero a llorar en la conciliación, Serpa Papá lo quitó y por eso sigue siendo una elección de los consejos municipales. Perseveraremos, los cambios implican lucha entre todos. Bueno, pues muy bien, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, doctor Andrés Hernández de Transparencia por Colombia, por estar aquí en Opina Bogotá analizando este tema, que es un tema importante, fundamental, que es la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Representante Angélica Lozano, suerte con esas firmas. Aquí está, aquí está. Ahí va, ella Ahora va. nos hace firmar Claro, a todos. aquí en Ahora Canal nos hace- Capital ahora va a Ahora empezar a nos extorsiona recoger y nos a hace todo el firmar mundo. a Yo todos. ya la firmé. Yo Yo también. a los dos les cogí la firma desde hace meses. Esto es con Ahí acciones. estamos listos. Si usted es de derecha, de izquierda, nunca ha votado, unámonos en esto. De verdad, estamos peleando que por las FARC, que por el alcalde. Unámonos para sacar adelante a nuestro país. Vence al corrupto.com, imprímala y tiene hasta el domingo, así que hágale. Bueno, Estamos a tiempo. Gracias, representante, por estar acá con nosotros. El gusto es mío y felicito este canal tan moderno y tan chévere que está el Canal Capital. Aquí lo tiene a la Este orden. es el set más chévere que hay. Bueno, muy bien, muchas ¿Usted gracias. qué tiene mañana? El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, mañana estará acá con nosotros. Jueves festivo, 20 de julio, estaremos analizando este fenómeno de la corrupción, la lucha que le está librando desde la Procuraduría. Erika, gracias. Bueno, oye, sí, a usted muchísimas gracias y ya lo saben, el control social es fundamental. Me encantó esa expresión de la representante Angélica. ¿Cómo es que ya no hay tiempo para llorar? No, puede llorar. Podemos llorar, si no, toca actuar, de la queda Puede la llorar, acción. sí señor, ahí está. Así que usted también puede hacerlo. Bueno, y a todos ustedes, gracias por seguirnos, porque la opinión y el debate regresaron al Canal Capital. Muy buenas noches.